Bendiciones, amadas, hermosas. Te saluda Carol de L. del Ministerio Una Mujer del Reino. Y estoy contigo siguiendo estos enlaces sobre el ayuno de Daniel que vamos a compartir el próximo año, ya muy pronto. Y para mí es muy importante que tú tengas ese conocimiento y tengas esa sed de aprender un poquito más. Hoy quiero hablarte sobre ayunar por tu victoria. Sé que hay muchas preguntas y que aún sigues con muchas dudas, pero hoy vamos a resolverlas poco a poco, con la voluntad del Señor, con la luz del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que nos brindará para tener ese conocimiento ideal y adecuado para hacer de este ayuno una victoria. Ahora bien, empecemos. ¿Qué es el ayuno? Ya que hay tantos malentendidos sobre él, en primer lugar, quiero aclararte lo que no es el ayuno bíblico. El ayuno no es meramente pasarse sin alimento durante un periodo de tiempo. Tampoco es algo que hacen solamente los fanáticos. Realmente quiero hacer entender el punto. El ayuno no deben hacerlo solamente las personas religiosas, los monjes o los líderes espirituales que están solos en una caverna, en algún lugar. La práctica del ayuno, amadas, no está limitada a ministros o a ocasiones especiales. No. Expresando de modo sencillo, el ayuno bíblico es privarse de alimentos con un propósito espiritual. El ayuno siempre ha sido una parte normal de una relación con Dios, tal como se expresa en el apasionado ruego de David en Salmo 42. El ayuno lleva a la persona a una relación más profunda, más íntima y más poderosa con el Señor. Cuando uno elimina los alimentos de su dieta durante cierto número de días, su espíritu queda desbloqueado de las cosas de este mundo y se vuelve increíblemente sensible a las cosas de Dios. Como afirmó David, un abismo llama a otro. Esto lo menciona en Salmos 42:7. David estaba en ayuno. Su hambre y sed de Dios eran más grandes que su deseo natural de alimento. Como resultado, llegó a un lugar donde podía clamar desde las profundidades de su espíritu y la profundidad de Dios, por supuesto. Aún en medio de su prueba, una vez que haya experimentado, aunque sea un vislumbre de ese tipo de intimidad con nuestro Dios, nuestro Padre, Él sanó todo su corazón y el santo creador del universo y las incontables recompensas y bendiciones que siguen, su perspectiva completa cambiará. Pronto comprenderá que el ayuno es una fuente secreta de poder que muchos pasan por alto. Recordemos lo que dice en Eclesiastés 4:12. Cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Durante los años en que Jesús caminó sobre esta tierra, Él dedicó tiempo a enseñar a sus discípulos los principios del reino de Dios, principios que están en conflicto con los principios de este mundo. En las bienaventuranzas, concretamente en Mateo 6, Jesús dio la pauta por la cual cada uno de nosotros debe vivir como un hijo de Dios. Esa pauta aborda 3 obligaciones concretas del cristiano: dar, orar y ayunar. Jesús dijo: cuando des y cuando ores y cuando ayunes. Él dejó claro que ayunar, al igual que dar y orar, era una parte normal de la vida cristiana. Debería darse tanta atención al ayuno como se le da a dar y orar. Salomón, al escribir los libros de sabiduría para Israel, estableció el punto de que un cordón o una cuerda trenzada con 3 hilos no se rompe con facilidad.
Esto lo dice en Eclesiastés 4:12. De igual modo, cuando se practican conjuntamente la ofrenda, la oración y el ayuno en la vida de un creyente, eso crea un tiempo de cordón de 3 hilos que no se rompe con facilidad. De hecho, amada mujer del reino, como les mostraré en un momento, Jesús lo llevó aún más lejos al decir, nada os será imposible, porque esto lo dijo en Mateo 17:20. ¿Sería posible que estemos perdiendo nuestras más grandes victorias por no ayunar? Recuerda el beneficio a 30, 70 y sobre todo los 75 por uno de los que Jesús habló en Marcos 4, 8, 20. Considéralo del siguiente modo. Cuando usted ora, puede liberar ese beneficio a 30 por 1, pero cuando la oración y el dar son parte de su vida, yo creo que eso libera la bendición a 70 por 1. Pero cuando las 3 cosas, dar, orar y ayunar, son parte de su vida, puede liberarse ese beneficio a 100 por 1. Si ese es el caso, tiene que preguntarse qué bendiciones no son liberadas. ¿Qué respuestas a la oración no se te está produciendo, amada mujer del reino? ¿Qué ataduras no se está rompiendo porque no ayunamos? Mateo relata la historia de un padre que tenía un hijo que estaba poseído por el demonio. Durante años él vio con impotencia a su hijo sufrir de graves convulsiones. A medida que crecía, los ataques se volvían tan severos que el muchacho con frecuencia se lanzaba al fuego o a una zanja de agua. Un espíritu de suicidio le atormentaba constantemente. La situación se volvió una amenazante para la vida. Quiero recordarte en esta pausa que las 3 obligaciones de todo cristiano son dar, orar y ayunar. ¿Vas entendiendo ahora por qué debes de ayunar para conseguir tu victoria? Sigamos con el tema de esto que menciona Mateo. Entonces, ¿qué sucedía? La situación de este hijo se estaba volviendo más frustrante, más fuerte. Y habiendo agotado todo intento de curar al muchacho, hasta llevarlo a los discípulos, pero sin éxito alguno, la grave situación del padre parecía imposible. Entonces oyó que Jesús estaba cerca. Acercándose al maestro, clamó, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Esto lo puedes leer en Mateo 17:15. Cuando llevaron al muchacho ante Jesús, la Biblia dice, amadas, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Pero, ¿qué fue lo que efectuó el cambio? Después de todo, Mateo 10 registra que Jesús ya les había dado poder a los discípulos para expulsar espíritus malignos y sanar toda enfermedad. Por tanto, ¿por qué no pudieron los discípulos expulsar al demonio y curar al muchacho? ¡Wow! Es una pregunta que realmente te hace pensar, ¿verdad? Pero, ¿sabes qué? Eso es lo que ellos también querían saber. Y por eso más tarde, aquella noche, cuando estaban a solas con Jesús, le preguntaron, Jesús respondió esto, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno.
Esto lo puedes leer en Mateo 17 del 20 al 21. Ahora bien, yo he leído este pasaje muchas veces y hasta he enseñado sobre él en alguna ocasión, pero cada vez me he centrado en la afirmación y nada os será imposible. Creo que muchas personas se detienen en este punto, pero Jesús no lo hizo, porque sabía que había más, mucho más. Esto quiere decir, amada mujer del reino, cuando usted sigue con fidelidad las 3 obligaciones del cristiano, Dios la va a recompensar en público. Y ya estamos entendiendo, ya estamos viendo esa palabrita, pero es la conexión. Esa conexión es la llave que abre el poder de la afirmación. Nada os será imposible. Jesús les dijo a los discípulos que ellos necesitaban fe, incluso tan pequeña como una diminuta semilla. Pero eso no fue todo, amadas. Después de este incidente, el Espíritu Santo condujo a Jesús al desierto, donde pasó 40 días y 40 noches sin comer. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Para Jesús expulsar ese testarudo demonio no fue imposible. Si Jesús pudiera haber logrado sin ayunar todo lo que vino a hacer, ¿por qué entonces iría a ayunar? Sí, es posible esa pregunta ante estas dudas. Pero quiero decirte, el Hijo de Dios ayunaba porque Él sabía que había cosas sobrenaturales que solamente podían ser liberadas de ese modo. ¿Cuánto más debería ser el ayuno una práctica común en nuestra vida? Pues creo que mucho, ¿verdad? Creo que bastante. Ahora bien, ¿el ayuno es para todos? Es una pregunta que me hacen mucho por medio de Facebook y por medio de inbox y por medio de WhatsApp. ¿El ayuno es para todos, Carol? Quizá esté usted pensando esto también. Sigo sin entender cómo el ayuno puede realmente ser para mí. Es una de las preguntas que pasa por tu mente. Según las palabras de Jesús, es obligación de todo discípulo y de todo creyente ayunar. Cuando se dirigió a los fariseos para contestar en cuanto a por qué sus discípulos no ayunaban, Jesús respondió: ¿podéis acaso hacer que los que están de boda ayunen? Entre tanto que el esposo está con ellos, mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Esto lo dice en Lucas 5:34 al 35. Entonces ayunarán, dice la palabra del Señor. Jesús no espera ni esperaba que sus discípulos hicieran algo que Él no hubiera hecho también. Jesús ayunaba y según palabra de Pedro, Jesús es nuestro ejemplo en todas las cosas. Esto lo dice en Primera de Pedro 2:21. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuera perfeccionado será como su maestro. Esto lo dice en Lucas 6:40. Hay otro punto vital que quiero que ustedes, amadas mujeres del reino, vean en Mateo 6. Dios se deleita en dar recompensas. No solo eso, sino que Él dice que cuando en su vida practiquen dar, orar y ayunar, Él recompensará en público. Un buen ejemplo de tal recompensa pública puede encontrarse en Daniel. Mientras estaba cautivo en Babilonia, su ayuno, hasta el ayuno parcial de ciertos alimentos, produjo la abierta recompensa de Dios, quien bendijo a Daniel con sabiduría por encima de cualquier otra persona con aquel imperio. Más adelante, en el capítulo 10, Daniel estaba triste y cargado por la revelación que había recibido para Israel. Durante 3 semanas no comió panes, no comió carnes. Escogió solamente la oración
y también no bebió vino. Luego él le escribe al ángel que le fue enviado, el cual había sido retrasado por el príncipe de Persia durante 21 días y que traía la respuesta de Daniel que él buscaba, por supuesto, ¿verdad? Porque el ayuno iba con un propósito. Su ayuno rompió el poder del que retrasaba y liberó a los ángeles de Dios a fin de que los propósitos de Dios pudieran ser revelados y cumplidos. Amada mujer de reino, esta es solo la punta de un iceberg, ¿verdad? Es la punta de una montaña grandísima. A medida que sigas escuchando, vamos a mostrar cómo funciona este cordón de 3 hilos en cada área de tu vida. Yo te pregunto, ¿deseas conocer la voluntad de Dios para tu vida? ¿Con quién deberías casarte o qué deberías hacer en una situación crítica en tu matrimonio? Le mostraré cómo el ayuno le lleva a un lugar en el que es capaz de oír con claridad la voluntad de Dios, pero sobre todo la voluntad de lo que Dios quiere hacer en tu vida. El ayuno también hace que Dios se dirija a sus hijos, amadas. Se sorprendería por los testimonios que hemos oído sobre el ayuno, además de salud y sanidad a su cuerpo, al igual que prosperidad económica y las bendiciones de Dios. Si es tu deseo estar más cerca de Dios o tienes una gran necesidad de grandes victorias en tu vida, recuerda que nada será imposible para ti. El ayuno es verdaderamente una fuente secreta de poder. Amada, yo te quiero bendecir. Yo quiero apoyarte, quiero ayudarte, pero yo puedo hacer un 20%, pero tú harás el resto. Si te pones en la brecha y buscas realmente el entendimiento y la guía del Señor para dar este maravilloso paso. Recordemos lo que dice Lucas 4 del 1 al 2. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Amadas, tenemos un gran ejemplo llamado Jesús. Aprendamos de él y abramos las puertas de victoria. Te mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones, tu amiga y hermana Carol de L. del Ministerio Una Mujer del Reino. Recuerda que si deseas seguir continuando y creciendo sobre esto tan bello como es el ayuno, sigue estas reflexiones, estos audios que serán de mucha bendición para tu vida. Bendiciones.